Muy buenas a todos y bienvenidos en este curso de escultura donde vamos a ver la proporción de la cabeza humana para escultores. Vamos a trabajar en simultáneo con plastilina para entender un poquito el volumen de la cabeza y también con madera para hacer talla de madera y ver cómo sacar el volumen principal de nuestra cabeza para poder luego trabajar los detalles. No vamos a hacer muchos detalles porque ahí se trata de entender el volumen de la cabeza. Si quieren hacer detalles, hay muchos tutoriales en el canal donde hablamos cómo hacer una boca, cómo hacer los ojos y las orejas. Como pueden ver, estamos en el nuevo taller y es por esa razón también que no he subido vídeo últimamente porque nuevamente he tenido que mudarme, pero ese nuevo taller está estupendo. Síganme. Listo, vamos a empezar con plastilina. Vamos a modelar la forma base de la cabeza para poder entender un poco más los volúmenes. Para eso, si quieren practicarlo, trabajarlo, les recomiendo que hagan eso con arcilla o cualquier plastilina. Yo trabajo también con plastilina para los niños, que se pueden encontrar en cualquier librería. También vale, mezclan todos los colores, se le hace una masa gris o marrón y con eso se puede trabajar. Bueno, vamos calentando la masa de plastilina. Una vez que hemos calentado nuestra masa, vamos a hacer una bola, una simple bola, lo más redondo posible, una pelota que va a representar la caja craneal. Listo, una vez que tenemos nuestra bola o pelota hecha, vamos a ir marcándola. La marcamos con una regla o algún cuchillo, cualquiera de los dos, y vamos a marcar referencia. Vamos a darle la vuelta completa. Lo más derecho posible a la mitad. Acá no estoy a la mitad. Listo. Y igualmente vamos a cruzar a la mitad. Ya, verificamos que estamos bien a la mitad en todas las facetas. Listo. Acá tenemos la base que sería nuestra caja craneal. ¿Ok? Entonces, en base a eso, podemos trazar nuestra madera o nuestra piedra que vamos a querer tallar, ¿no? Entonces, vamos a hacer un arco de círculo. Y del mismo tamaño vamos a hacer nuestro arco de círculo a los costados. Entonces eso es un viejo trozo que recuperé. Como siempre trabajo con madera recuperada. Antes de eso vamos a reportar la altura del centro al costado para que el redondo de la frente y el perfil corresponda.
Verificamos la apertura. Listo, y podemos marcar también nuestra referencia mitad ahí. Trazamos nuestra mitad ahí. Muy bien, tenemos nuestra caja craneal marcada en la madera. ¿Ok? Vamos a hacer las medidas a la vista, más o menos. No les voy a decir tienes que tomar un cuarto, un tercio, porque ya esas medidas lo pueden encontrar en internet. Hay bastante referencia sobre eso y yo no soy tanto para utilizar eso, ya que cada rostro es diferente, ¿no? Y las formas, eso va a caracterizar un rostro del otro. Las diferentes formas, podemos tener cachete mucho más largo que otro. Y yo prefiero que vayan probando con las medidas aproximativas y que puedan desarrollar sus volúmenes. Vamos a marcar los costados, una pequeña parte, ¿ven? ¿No? Sería, si quisiéramos meter alguna medida, un quinto quizás de esta parte de un lado, ¿no? Y un quinto de este otro lado. Y vamos cortando derecho hasta el fondo. Listo, estos serían los costados de la cabeza. ¿Ok? Porque la cabeza no está completamente redonda. Entonces, acá significaría que nuestro redondo tendríamos que cortar casi un quinto. ¿Ok? Pero en lo de la talla no lo vamos a cortar, porque ahí sería las orejas. No hay que olvidar que trabajamos diferente en talla que en modelismo. Entonces, solamente marcamos los bordes del cráneo. Acá mi medio está mal marcado. Listo. Ahora nos faltaría hacer la parte de la mandíbula. Vamos a hacer algo que cae así derecho y viene un poco en diagonal. Entonces con el material que agregué de los bordes en general es suficiente. Lo vamos a agregar un poquito más. Y vamos colocándole acá. Cuando miramos de perfil, ese trozo ya tiene que venir derecho de la marca horizontal. Tiene que venir derecho hacia abajo, ¿ok? Ya viene derecho. Y luego vamos a marcar de nuevo el costado. Vamos a marcarle acá el costado que se salió la raya. Y una línea perpendicular.
Entonces, de la punta, eso sería el cachete, ¿no? Ya estamos viendo la forma un poco. Vamos a jalar el cachete hasta más o menos esta línea. Y acá hasta la línea que pasa por debajo. Tratamos de emparejar todo y estamos viendo la forma del cachete que se forma. Ya, según cómo quieren hacer su rostro, lo podemos alargar un poquito más o acortar, ¿no? O sea, eso ya lo ven según su modelo, según lo que quieren hacer. Vamos a agrandarle un poquito más. Ahí está más o menos. Hacemos algo aproximativo porque lo que queremos hacer realmente acá es el volumen, no los detalles de los ojos. No vamos a hacer la cabeza completa, sino los volúmenes. Listo, siempre verifican que estamos parejo, ¿no? De todos los ángulos, mirando de todos los ángulos y no duden en venir a marcar nuevamente. Acá atrás estamos un poco más alto. Ahí están nuestras marcas, ¿eh? Un poco más abajo. Listo. Ya tenemos la forma de nuestro cráneo. Entonces, para nuestra talla vamos a hacer lo mismo. Desde esta línea del medio vamos a bajar derechito, ¿ok? Entonces bajamos acá una línea derecha. Esa es la línea horizonte de nuestros ojos, ¿no? Y desde el círculo hacia abajo bajamos derecha. Bueno, esa es una técnica para no utilizar regla. Voy a bloquear mis dedos al borde del listón y tomo la distancia y después puedo bajar derecho sin necesitar de marcar con una regla, ¿no? Y luego tenemos el cachete un poquito más abajo de nuestro redondo que va a venir hasta la línea del medio. Pero ojo, esa es la caja craneal, entonces la mandíbula va a bajar un poquito más acá, hacia acá más o menos, y tendremos algo así, que vendría a ser nuestra mandíbula y acá por ahí la oreja. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Nos faltaría por supuesto la parte de la nariz. Pero acá tenemos nuestra mandíbula. Listo. La frente todavía no le vamos a hacer muchos detalles, ya que vamos a tener que recortar primero el perfil. Luego de nuestra cabeza en plastilina vamos a acabar un poco las órbitas, ¿ok? Entonces vamos a tomar casi un tercio más o menos, no estamos tan preciso, y llegamos así en diagonal hasta la parte de la línea de acá, ¿ok?
en diagonal así. Y el otro lado. Esto de cavar las órbitas es un trabajo que se va a hacer más tarde en el tallado. Todavía no lo vamos a hacer. Entonces no hay cambio que hacer al nivel del trazo. Lo que se viene es hacer la nariz. Entonces agarro un poquito, voy a hacer como un cono. Ok, vamos a tratar de hacer un cono de masa. Y lo vamos colocando la punta fina arriba. Y se van alargando abajo. Vamos a quedar más o menos como hemos dicho, ¿no? A un tercio. Como un tercio abajo, un tercio al medio, un tercio arriba. Y vamos a alinear. Ahora sí, ya el perfil ya depende del perfil de la nariz que ustedes quieren hacer. Tenemos perfil de nariz que van a ser un poco más hinchado, otros que van a tener una curva más fina para las mujeres. Eso ya tienen que ver bien su modelo, qué tipo de curva tiene y también el ancho, igual como está en su modelo, ¿no? Acá lo ven. Entonces de esa bola que hemos hecho de la pelota, de la caja cranea, perdón, se van bajando y derecho hacia adelante. Entonces retomamos ahí, tenemos nuestra caja cranea, vamos a bajar un poco desde aquí la bajada derecho hacia adelante, ¿ok? Esa es la línea. Para el volumen es suficiente hacer una línea, después trabajaremos los detalles al momento de la talla. ¿Hasta dónde baja? Vamos a ver, un tercio arriba, un tercio acá, entonces 1, 2, más o menos por ahí. ¿Ok? Una parte y otra parte. Ya tenemos un volumen que sería nuestra cabeza listo para tallar. Ahora, ojo, al momento de la talla vamos a querer hacer cabello o sombrero. Entonces ya tenemos que colocarlo antes. En este caso no lo vamos a hacer porque solamente es más anatómico el volumen de la cabeza para que lo puedan entender. Pero sí piensa muy bien que al momento de hacer la talla tienen primero que hacer los dibujos de cabello. En caso de la plastilina lo podemos agregar después. La altura de la boca más o menos va a estar así. Ok. Vamos a hacer una pequeña salchicha de plastilina. Y colocarlo por encima de la raya. Como un bigote. Se ve el bigote. Y vamos a estirarlo un poquito. Ok. Ahí tenemos el avance del labio superior. Entonces puedo ir
viendo por acá también un pequeño avance, ¿no? Un pequeño bigote ahí. Nuestra boca va a estar más o menos por acá. Y por la parte inferior vamos a ir cavando el mentón, empujando hacia arriba para darle un poco de volumen. Es el labio superior, perdón, el labio inferior, y el labio inferior es más chiquitito, viene a entrar debajo del labio superior. Ok, estamos más o menos sin mucho detalle. Ya, listo. Ya tenemos el perfil ahí. Faltaría perfilar un poco la frente. Entonces acá marcamos un poco ya el labio inferior, va a venir acá y va a hundir. Eso realmente serán los detalles después, ¿eh? Al momento de recortar nuestro volumen principal, eso es el dibujo. Redondo, una bajada, la mandíbula y la nariz. Ahí está nuestra cabeza. Por supuesto va a venir el cuello, vamos a ver cómo encaja el cuello en todo eso. Y después veremos cómo trabaja la frente. Entonces vamos a ir terminando el proceso de la frente, que no vamos a poder hacer acá, pero luego vamos a retomar los pasos para que puedan entender cómo funciona. Primeramente vamos a perfilar un poquito. Para esto tenemos que ver que el mentón tiene más o menos el ancho de la punta interna del ojo. Bueno, vamos a hacer los ojos primero para que lo puedan ver bien. Vamos a hacer dos pequeñas bolas que van a ser los globos oculares. Y lo colocamos ahí. Ahí está apareciendo el Terminator. Listo. Y vamos a redondearlo, ¿no? O sea, hasta las esquinas. Abajo. Se me despega. Y arriba. De la ceja de arriba, la pelota que viene a ser el globo ocular va bajando. Ahí. Y acá. ¿Ok? Ahí tienen que nivelar bien los dos volúmenes, que sean parejos. Miraron de ángulos diferentes siempre para poder ver si caen bien o no. Si quieren conocer un poquito más sobre las técnicas de simetría, tengo un tutorial muy interesante sobre eso. Les voy a dejar por aquí el enlace para que puedan ver cómo se puede hacer para tener una buena simetría, más que todo en los rostros, que son los más difíciles de hacer. Muy bien, ahí estamos teniendo nuestro rostro y vamos a perfilar. Entonces, como les decía antes, al hueco ahí donde se van cavando el ojo, vamos a bajar y llegamos
a una esquina del cachete. Más o menos el cachete va a estar a esa parte del ojo, ok, bajando llegamos al borde del cachete y el otro también. Eso también va a depender siempre del rostro de la persona, no es una ley que siempre es así, ¿no? Y entonces vamos a ir hacia el pómulo ahí, ese pómulo, y vamos a cortar desde abajo del mentón hacia el pómulo y cortamos un poco en diagonal la mejilla, ok. Se dan cuenta, un poco para afinar un poco más profundo hasta más o menos esta línea, de acuerdo. Ven el interés también de siempre guardar sus marcas. Entonces estoy empezando de acá a acá y voy hasta la línea, ahí está. Ya estamos afinando el rostro principal. Listo. Después obviamente vamos a romper un poco las esquinas dándole forma, pero la masa principal, el volumen principal está ahí. Ya vemos que acá el mentón es más fino y se va alargando, se va haciendo más ancho a los costados. Esa es la mandíbula. Listo. Lo que viene a continuación es redondear un poco esa caja craneal porque no es así con un ángulo. Entonces vamos a darle encima de la arcada del ojo. Vamos ahí y quitándole esa banda hacia abajo. El otro lado también. Traten de ser parejo. Ya, y vamos a dándole forma un poco más natural. Listo. Muy bien. No me voy a tardar mucho en los detalles, como les he dicho, ¿no? Sí, quizás hay desperfectos, pero lo que queremos es el volumen principal para poder hacer nuestros tallados o trabajar nuestros moldeados. Ahora vamos a ver las orejas, ¿ok? Entonces, a ver, estoy haciendo un poco más la nariz. Las orejas, el alto de la oreja va a ser a la altura de las cejas, ¿no? El arco de las cejas. Entonces marquemos el alto de las cejas. Listo. Vamos a marcar de nuevo nuestro eje medio que llegan hasta la esquina de la mandíbula, ¿ok? Listo. Y el bajo de la oreja va a llegar más o menos a la altura del medio de la boca. De acuerdo, ya lo tenemos. Verificamos la altura de los dos lados. Ok. Un poquito más alto. Eso también va a depender realmente de su modelo, ¿no? O de la cara que usted quiera hacer. Y esos puntos que le estoy dando son puntos de referencia muy importantes. Cuando usted va a querer hacer un retrato, por ejemplo, tienen que fijarse en eso.
en dónde empieza la altura de su oreja. Eso va a hacer que su modelo se parezca o no a la persona que están tratando de reproducir, ¿no? Si la oreja empieza más alto, más abajo, si va más abajo, cómo está posicionado en relación al resto de la cara. Todos esos detalles van a hacer que parezca o no. Vamos colocando las orejas, dos trozos. Vamos a hacer más o menos un óvalo, algo que parece un óvalo. Y colocamos. Entonces la parte de arriba va a ser más ancha y la parte de abajo más fina. Okay. Colocamos en esta raya justo atrás. El alto de la oreja va más o menos hasta este límite de acá. Y el bajo, el lóbulo, va a llegar hasta este límite de abajo. ¿Listo? Y listo. Bueno, para hacer cada detalle, cada parte del cuerpo, más que todo cada parte del rostro, ya les he hecho tutorial sobre eso, ya pueden buscar en el canal cómo tallar una oreja, cómo tallar un ojo, la nariz, para los detalles que vienen a continuación, ¿no? Ese se trata del volumen principal. Muy bien, ya estamos con nuestra cabeza. Ahora nos falta hacerle la base, porque una cabeza no va así. Tenemos que hacerle el cuello. Y eso nos va a permitir terminar nuestro trazo sobre la madera o eventualmente sobre la piedra. Para eso vamos a hacer un salchichón. Y lo vamos a colocar ahí, ¿ya? Vamos a traten de no desformar la cabeza. Ya. Ok. Ese es nuestro cuello. Y vamos a ir jalando ahí, la caja craneal. Ahí está. Vamos a ver la marca, que eso es debajo de la oreja. Vamos hacia debajo de la oreja allá. ¿Ok? Esa es la base atrás de nuestro cráneo, ¿no? Si se tocan por esa parte, va a sentir que ahí se hunde, ¿no? Y un hueso que se termina ahí se va hundiendo un poco más así. Entonces ahí vamos a notar la curva detrás del cuello. Listo. Debajo de la oreja también van a sentir que acá se hunde, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo resaltar de esta forma la caja craneal. Ahí vienen a encajarse la columna vertebral, pero alrededor son músculos y ahí delimitamos un poco la caja craneal. Vamos a hundir un poquito ahí, también justo debajo de la oreja, y vamos ahí. Ya. Ven, nota la forma del cuello no es algo derecho, es algo que va entrando. Igual acá vamos a marcar porque acá tenemos la mandíbula que va a resaltar un poquito. ¿Ok? Entonces vamos a hacer resaltar un poco la mandíbula. Ahí está un poco hueco. Y acá debajo del mentón se estira la piel. Listo.
Y ahí lo tenemos. La mandíbula, ¿ve? La mandíbula sale de la base de la oreja. Sale un poquito más abajo y va hacia adelante. La base de la oreja no está muy parejo, tendría que hacer un poco más de detalles. Listo. Ahí está. Ya hemos dicho así mucho detalle, ya entonces estoy empezando a hacer mucho detalle. Ya lo tenemos. ¿Ok? Eso es nuestra base para la cabeza, nuestro volumen principal. Entonces ya si van haciendo un modelado, si van haciendo con arcilla o plastilina, después pueden agregar plastilina para hacerle unas cejas más proeminentes, retocar las orejas, ya. Ahí está la base, ¿no? Si van a hacer tallado, entonces ahora vamos a pasar en la parte del tallado. Vamos a hacerle una base para que nos sirva eso. Ahí está nuestra base, ¿ya? Mire que siempre... ¡Uy! Se golpeó la cabeza. Ahí está la curva atrás, ¿eh? No es derecho, la columna más bien es una S. Ahí lo tenemos. Ya. Entonces nuestro cuello lo podemos dibujar acá, ¿ok? Va desde atrás de la zona de la caja craneal. Vamos a hacerle un arco así, ¿no? Podríamos marcarlo también con un compás. Más o menos marcado, pero un arco. Ese es nuestro cuello. Y acá estamos saliendo del mentón. Algo así. No olvides siempre, cuando trabajan con talla, les digo siempre más que menos. Entonces, no es momento de hacer el dibujo igualito. Vamos a hacer algo más o menos para ubicarlo y poder desbastar. Y acá ya llegaría a ser ya nuestro hombro y el pecho y ya la columna vertebral. Ya, pero no vamos a ir a entrar en el cuerpo, nos quedamos por el momento en eso de la cara, la cabeza. Igual acá tienen que ubicar el tamaño del cuerpo de la persona. Muy bien, una vez que yo tengo eso, yo voy a poder hacer mi desbaste. ¿Ok? Con un serrucho, con lo que quieren, vayan desbastando. Yo lo voy a desbastar con el serrucho fuera de cámara para avanzar. Y vemos cómo tallar después la parte del frente. Listo, ahí tenemos nuestro desbaste terminado para lo que es el perfil. Ok, y del otro lado he ido retrasando también las medidas de la cabeza. Para retrasar del otro lado utilizamos una escuadra así para poder reportar los puntos al lado opuesto. Como podemos ver, la frente también va a llevar un redondo. No sé si lo vemos bien acá con esta luz. He tratado de rehacer más o menos el redondo de la cabeza, porque recordamos que al empezamos con una bola de plastilina para hacer nuestro cráneo, y lo que hemos hecho es recortar los bordes. ¿Okay? Cada lado de la bola hemos recortado como un quinto más o menos. Eso, una medida aproximativa, y en este caso vamos a tener nuestra pelota acá, nuestra bola. Estoy repasando lo que he trazado con mi compás.
y recortaríamos acá. ¿De acuerdo? Eso sí vamos a poder recortar hasta la altura del hombro. El hombro va a llevar todo el ancho y esto ya lo recortaremos hasta la altura del hombro, acá. Igual para el otro lado. Pero acá, ojo, no olvidamos que nos falta hacer las orejas. Acá las orejas lo venimos a poner después. En este caso no vamos a poder agregar acá. Entonces primero voy a hacer mi oreja, que lleva más o menos justo de la parte superior que estará acá. Vamos a venir un poquito más y llegar hasta acá. Es más o menos a la altura de las cejas, ¿eh? Entonces, si eso es la línea de los ojos, un poquito más arriba serán nuestras cejas y llegamos a nuestra oreja. Bueno, eso siempre va a depender también del rostro, ¿eh? Por eso no quiero darles muchas reglas sobre medida. Se trata de observar, ¿no? Pero eso sí que es importante, es que muchos cuando hacen tallado hacen el error de pensar la cabeza, empieza tallando sus rostros y después les falta madera para tallar las orejas. Y así nos encontramos con cabezas sin orejas o rostro que no están completamente tallado. Cuando empezamos con un tronco, muchas veces no pensamos al espacio adicional para las orejas. Antes de sacar estas capas del costado, lo que va a pasar después es que ya no vamos a tener nuestro dibujo. Entonces es útil de tomar unas medidas y reportarle después de esta marca. Por ejemplo, acá tenemos el cachete. Este cachete lo voy a reportar la marca hacia acá. Una vez que habré recortado toda esta parte de acá, sabré dónde llega exactamente mi cachete. Igual, si tomo la continuación de mi línea del cachete con una regla, llegaré hacia acá. Okay, una vez que habré recortado todo eso, podré retrasar el cachete en referente a esas líneas. Igual para las líneas de base que vamos a guardar marcada en la capa que va a quedar al centro. Así guardamos nuestras referencias y no nos vamos a perder mientras vamos a bajar la madera. Antes de quitarle esa capa, vamos a dar vuelta a la oreja. Ok, entonces desde esa línea hacia arriba voy a quitar todo este espesor. Listo, va nuestro primer lado desbastado hasta el hombro y dejamos un volumen para la oreja, ¿de acuerdo? Ahí está.
nos queda hacer el otro lado. Ahora que hemos desbastado los dos costados, podemos ya retomar nuestras líneas para poder marcar nuevamente la línea del cachete, que vendría a ser así, y acá a la llegada de la oreja el ángulo de la mandíbula, y acá vendría a ser la parte trasera de la caja craneal. Ok, acá podemos redondear un poco ya que estamos afinando. Por ahí la nariz, y acá será nuestra parte de la boca. También marcaremos la cruz principal para ubicarnos más o menos. Ok, y voy a poder hacer igual del otro lado. Lo que vamos a hacer ahora con la frente, vamos a marcar la nariz. A ver, voy a marcar un poquito más la cruz, que no se ve a la cámara. Ahí tenemos la línea de nuestros ojos. Entonces por encima vamos a tener como un arco, el arco encima del ojo, donde pasarán las cejas, y vamos a dibujar la nariz, un triángulo así. ¿Se acuerdan cómo venimos a pegar una salchicha, como una salchicha larga en forma de cono para representar la nariz? Acá lo cortaremos en triángulo. Acá la arcada superciliar, y el glóbulo ocular, que hemos agregado una pelota, vamos a representarlo así. Traten de ser parejo a esta etapa. Listo, entonces voy a poder recortar toda esta parte hasta acá. Acá recuerde que teníamos nuestro redondo y acá caía derecho. Ok, entonces voy a poder cortar hasta acá, igual del otro lado. Aprovecho también para recortar el mentón a ras. Ya está empezando a tomar forma, como podemos ver. Ya tenemos un volumen muy interesante para trabajar. Ahora vamos a trabajar los ojos, glóbulos ocular,
Como hemos dicho, ya lo voy a trazar de nuevo porque hemos borrado el dibujo. Esa sería la pelota que hemos venido a pegar en nuestra plastilina. Ahora recuerde que con nuestro modelo, con la regla, hemos venido acá, cuando ya teníamos la bola antes mismo de meterle la nariz, hemos venido a meter la regla y quitarle una parte de un lado así encostado, hemos quitado esa parte y del otro lado. Luego hemos venido a meter la nariz, lo que no se puede hacer entonces con la madera. Por eso hemos primero metido la nariz, porque vamos quitando material y ahora nosotros podemos estar haciendo esa cavación un poco hacia acá, no mucho, pero se acuerdan que hemos entrado más o menos hasta aquí y luego hemos agregado una pelota, esa pelota que viene a ser el globo ocular. Ok, entonces más o menos a esta altura vamos a poder hundir hacia acá, pero sí, acá tenemos que tener cuidado que no vamos a ir hasta arriba, tenemos que respetar ese volumen que sobresale del ojo ahí. Ok, entonces vamos a tratar de sacar un redondo acá. Es la parte quizás más complicada que les va a tocar para el cavado. Entrando ahí, vamos a hacer eso con una gubia chica. Entonces desde acá, no olviden meter sus guantes cuando van trabajando así. Voy a ir quitando. Despacio nomás. Esa nariz también se va a tener que afinar. A ello vamos primero a cavar en forma redondeada alrededor del ojo. Significa que voy a cavar más a los bordes. Así miran mi gubia cómo va a ser, ¿no? Entro así de costado, plano, para redondear ese globo. Mucho cuidado a esa etapa, trabajen con guante por favor. Muy fácil que se le salga la gubia de la trayectoria y termina en el dedo. Voy afinando esa nariz. Vamos a meter un poco más de luz, no quiero blanquear demasiado tampoco. Listo.
Ven cómo se van formando el volumen que me va a servir a tallar mi ojo luego. Acá es un sitio donde podemos ir cavando. Vamos a determinar el ancho de nuestra nariz, que va a ser más fino que eso. Ahí está. Damos nuestra línea de costado. Ya estamos teniendo nuestro globo ocular. Voy a afinar un poquito más con una gubia más fina aún para la esquina del ojo. Y cuestión de seguridad también, mientras más fina su gubia, mucho más cuidado. Es más fácil para una aguja de atravesar un guante que un cuchillo atravesar el guante. Esas gubias finas penetran bastante fácilmente. De acuerdo. Con la plana voy a bajar un poquito acá. Me parece correcto. Vamos a hacer el otro lado. El proceso será igual, así que lo hago fuera de cámara. Ahí lo tienen. Vamos a afinar un poco la nariz. Bueno, hay algunos desperfectos. Obviamente trabajar en este tamaño con una madera de esta calidad complica las cosas, pero lo que buscamos acá es entender el volumen para que ustedes ya puedan trabajar sus tallados. Luego vamos a recortar el cachete. Ok, entonces acá nuestra nariz está un poco alta, estarían llegando hacia acá, así que vamos a tener que hacer un recorte de la punta. Vamos a recortar esa punta y luego el cachete también. Entonces el cachete, vamos a tomar más o menos ese punto del ojo, casi la mitad, pero un poco más adentro. Eso también depende, algunos tienen cachete muy ancho, otros menos ancho. No, ese va a ser demasiado ancho, entonces hasta acá. Siempre tomar referencia en un rostro con una cruz así nos va a permitir tomar referencia para la simetría. Acá puedo ver si estoy parejo con el centro, con esta línea del centro. Ok, y vamos a, ¿se acuerdan que hemos cortado esa parte más o menos del pómulo ahí?
Entonces vamos a marcar la línea que tenemos que recortar, una línea derecha, si posible, no como la mía. Bueno, lo voy a marcar con una regla mejor. Y vamos a recortar esa parte en forma triangular hacia acá. ¿De acuerdo? Hacia el punto angular de la mandíbula. Vamos a recortando todo eso. Nos quedaría algo así también acá de recorte. Muy bien, y hacemos el otro lado. ¿Listo? Ahora lo que nos queda hacer es reducir el cuello y cortar los ángulos alrededor de la cabeza, como hemos hecho también allá, ¿eh? Ya siempre cortamos y marcamos de nuevo, ¿no? Cortamos, marcamos. Ahí está mi punto de esquina de la mandíbula. Ya. Ese es. Acá detrás viene a ser la caja craneal. Y acá vamos a tener un hundimiento. ¿De acuerdo? Y acá también vamos a tener que hundir esa parte. Acá ya no, es el hombro, ¿eh? Y el pecho. Igual que por acá. Vengo a marcar mi mandíbula. Y la caja craneal atrás. Entonces con mi media caña voy a ir rebajando despacio detrás de la oreja, la mandíbula acá, el pequeño ángulo, y vamos marcando la mandíbula. El hundimiento también acá depende de cada persona. Hay personas que tienen el cuello más ancho y otros más fino. Muy bien, ahora recortaré la nariz a la línea donde hemos decidido. Y la nariz siempre no viene plana así, sino que de manera angular. Entonces voy recortando un poco los bordes así y así, hacia la punta de la nariz, ¿no? También acá depende de cada nariz, ¿no? Por ejemplo, la nariz de las personas africanas tiene nariz más ancha. Los que tienen nariz más fina va a ser más en puntita, que otros están más corta y más aplanada. Ahora ataco los ángulos para redondear. No ataco completamente la esquina, porque eso va a ser
el borde del hueso. Listo, ahí tenemos casi terminado. Falta acabar un poquito el cuello para que sea más fino, las orejas, darle su forma final y la parte de la boca. Entonces vamos a seguir reduciendo el cuello. Esa parte va a terminar un poco empuntado, así que hay que ir tallando así. O si pueden con una media caña también, pueden venir hacia acá. Bueno, acá estoy haciendo un movimiento que no deberían hacer, Gubia hacia así, pero es por la cámara, es difícil. Pero ustedes ya mejor vayan amarrándolo a una mesa con una prensa para poder hacer ese tipo de corte. Yo también tengo experiencia para poder tallar hacia mí sin daño. Listo, y terminamos por la parte de atrás, ya que el cuello está completamente ancho. No se olvide acá la marca detrás de la caja torácica, va a ser ahí donde empezamos a acabar, justo debajo de la oreja. Check the mic and make sure it sound right, boys. Acá también esta zona no es plana, sino ya viene la columna vertebral al centro así. Así que iremos con una media caña, dándole un poco de... Listo, podemos ver el cuello ya más afinado. Todavía un poco de detalle ahí. Ok. Las orejas. Este lado va a ser elevado. Acá faltaría ir al ras, dependiendo si va a ser cabello o no. Bueno, esos son los detalles de después. Y esa parte de acá no va a ser elevado así de un golpe, ¿no? Veamos acá que nuestra oreja está ya pegando a la mejilla. Entonces, para eso vamos a recortar un plano hacia casi el final de la oreja, del final de la oreja hasta la mejilla. Así que voy quitándola en diagonal.
it sound right, boys. Muy bien, listo. Con eso ya terminamos. Ya tienen un volumen básico para hacer ya sus tallados, sus esculturas. Faltaría hacer unos detalles todavía para meter a nivel, pero no es la idea. La idea de ese video, como les he dicho, es lograr el volumen de la cabeza para que puedan hacer sus tallados. Entonces luego, para hacer sus orejas, ojos, boca y la nariz, ya hay tutoriales sobre el canal sobre cómo hacer esas partes separadas, ¿no? Sino que faltaba un tutorial para ver cómo encaja todo eso, ¿no? Muy bien, ahí acabamos con este curso de escultura. Espero que les haya sido de gran utilidad y, como siempre, si les han gustado, por favor déjame un comentario, sus sugestiones y un pequeño like, se suscriben y nos vemos en el próximo video tutorial. Chao, chao.